vamos ya con nuestra sección Ni olvido ni perdón, y lo primero que voy a hacer es presentar a Daniel Portero, que se incorpora hoy con nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal estás? Oye, no voy a hacer comparativas porque la verdad que con Carlos Urquijo ha sido una auténtica gozada el contar con él, pero que un placer absoluto el que estés tú aquí, Dani. Bueno, Carlos deja el listón siempre muy alto, ¿eh? Pues, o sea Bueno, que no sé si le llegaré. la verdad que tú no has dejado de estar, porque entre que hemos contado contigo para el tema de Adamuz, porque por si alguien se ha perdido por el camino, Daniel Portero va recopilando formación, mientras que hay otros que no llegan a tenerla, Dani Portero va recopilándola. Resulta que es ingeniero de caminos, también es abogado. Bueno, y hemos hablado contigo de eso y hemos seguido contigo todo el avance de un montón de procesos que además hay que agradecértelo en primerísima persona, es que los lanzas tú. Es que tú estás manteniendo viva la lucha judicial en un montón de frentes, en un montón de campos contra esta gentuza. O sea que un gustazo por todas partes, Dani. Pues muchas gracias, Carlos. Ya te contaré de Adamuz en privado, porque hay avances. Ah, pues ¿No? nada, tú que sepas que esto es como lo de la teoría judicial del hallazgo fortuito, lo que dice el Tribunal Supremo, que no hay cosa que digas que se nos olvide. Eso queda y no te preocupes que te Sí, llamamos sí. y hablamos de ello. Oye, Muy vamos bien. con este tema porque 1 de julio... 29 años de que las unidades de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado encontrasen aquella losa inmensa que estaba tapando el zulo donde tenía Ortega Lara, se le sacara ya de aquello. En aquel momento hay que recordar que gentuza absolutamente impresentable, alguna de ellas, por cierto, responsable en medios de comunicación, y esta responsable hoy portavoz de Bildu en el Congreso, Merche Purúa, y su medio de comunicación dijo aquello de vuelve a la prisión Ortega Lara, porque estamos hablando efectivamente del momento en el que se consiguió liberar a Ortega Lara del secuestro de ETA. 29 años y lanzando una querella contra 3 ex jefes de ETA precisamente para reabrir el sumario por el secuestro de Ortega Lara, Dani. Pues mira, Carlos, fíjate, yo tenía mucho interés porque es que es verdad que son 29 años de su liberación, pero él 30 años del cautiverio. Hay que Ya, recordar que él estuvo sí, sí. 532 días encerrado, o sea, casi 2 años, casi 2 años, en unas condiciones infrahumanas, en donde cuando incluso la propia Guardia Civil entró, que en un primer registro, cuando entran el 1 de julio, a raíz de una información que tenían de la segunda detención que hicieron de Aguirre Lete, que era el jefe del aparato logístico, entran, pero no llegan a la última cámara. Es Ya. decir, la Guardia Civil en un primer intento no encontró a Ortega Lara, fue en un segundo intento, o sea, podía haberse quedado allí Ortega Lara y podía haber muerto Ortega Lara allí. Es decir, es algo muy importante. Y el tema real de Ortega Lara, la importancia que tiene hoy, y sobre todo creo que toda la historia del terrorismo de ETA, la desgraciada historia de estos fascistas terroristas, es que por acercar a los presos de ETA se hizo este asesinato en cámara lenta de Miguel Ángel Blanco unos días después, se hizo esta tortura a Ortega Lara por acercar a los presos de ETA, algo que no ha pestañeado Pedro Sánchez para hacerlo por 5 votos de sangre de Bildu. Eso es la Ya. confrontación real de lo que es la democracia. Año 97, el Estado de Derecho no cede. Año 2021, 2020, 2019, el Estado de Derecho cede porque un presidente del gobierno necesita 5 votos de sangre. Fíjate, Dani, que yo casi cambiaría un poco la frase y diría José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, el PSOE hace ceder al Estado de Derecho, porque fueron ellos los que recuperaron una banda que estaba arrinconada, una banda asesina arrinconada por la policía y por la Guardia Civil, y decidieron que había que inyectarle oxígeno para poder reconvertirla en un partido, pactar con ella y efectivamente utilizarla como apoyo político, que es justo lo que estamos viendo ahora. Es verdad, porque Aznar los había ahogado, en el año 2003 los ilegaliza y en el año 2004, a raíz del atentado del 11 de marzo, pues el Partido Popular no gana las elecciones y ya Zapatero llevaba años, desde el año 2001, con Eguiguren, negociando con Josu Ternera, negociando con Miquel Ancha, y luego pues abrieron aquel proceso maldito del año 2005, 2006 y 2007 de la negociación con ETA, es decir, la reactivó a ETA y por supuesto Pedro Sánchez es el que haya rematado la jugada, ¿no? Acercando a todos los presos de ETA, ¿no? Yo creo que es importante no olvidar las cifras. En la moción de censura del año 2018 contra Mariano Rajoy,
Pedro Sánchez se encuentra con 242 presos de ETA en las cárceles españolas y uno en la cárcel de Francia. A día de hoy hay 104 presos de ETA y todos ellos están, porque los 242 estaban dispersados por toda la geografía nacional en la época de Rajoy. Los 104 están todos en el País Vasco o en Navarra. Es decir, aquello que se hizo contra Ortega Lara, aquello que se hizo, aquel asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco entre el 10 y el 13 de julio del año 1997, fue para no ceder ante esto, ¿no? Entonces, muchas veces uno piensa, es que cada vez que uno recuerda lo que ha hecho Pedro Sánchez es como repetir el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Sí. No, es que más haces muy bien en recordar esas cifras, porque si no, al final, tanto hablar de cosas puntuales que ocurren, perdemos de vista la maniobra de ingeniería terrorista que se está llevando a cabo, que es recuperarlos de arriba abajo, que por cierto, además, tú lo estás diciendo. Los que quedan en las cárceles del País Vasco y de Navarra. Es decir, que en 5 minutos van a estar en la calle. Sí, piensa que 73 de esos 104 tienen o tercer grado que están en la calle, salen para las 8 y vuelven por la noche, y 30 de esos 73 tienen pulsera, es decir, están en su casita todo el tiempo, o disfrutan del artículo 100.2, ese maldito artículo que yo creo que hay que cambiar cuando hay un cambio de gobierno, en donde es una semilibertad que, bueno, es un tercer grado encubierto, básicamente. Es decir, prácticamente todos están en la calle. Los Eso que te no iba a están decir, en la calle son los disidentes, ¿no? Para que la gente no se nos pierda, Dani, en estos momentos, presos, asesinos de ETA, que estén en el régimen normal de una prisión, es decir, estás tras los barrotes, de verdad, ¿cuántos quedan? 31. 31. 31 que estén en segundo grado, ninguno en primer grado. Y muchos de ellos, 11 de esos 31 que están en Zavalla, es una facción, digamos, que es contraria digamos, a la izquierda abertzale, es muy reaccionaria contra la izquierda abertzale, son como los, digamos, los disidentes de ETA, dentro de los que quieren la lucha armada. Esos 11 están en segundo grado, pero porque no quieren acogerse al tercer grado, porque ellos no quieren, porque eso es como ceder al Estado de Derecho. Entre ellos, por supuesto, te puedes imaginar, está Chapote, ¿eh? Ya. O sea que si hubiesen querido ellos, en estos momentos la cifra de etarras asesinos metidos entre rejas, de verdad, era 0. Pues prácticamente, porque fíjate, estamos hablando de 11, se los quitas a 31, son 20, y son 20 que yo creo que en un año, o sea, yo estimo que Sánchez, para jodernos los veranos del año que viene, el 1 de agosto va a convocar elecciones, que caen domingo. Entonces, pues ponte que el 1 de agosto están todos en libertad, con total seguridad, ¿no? Ríete, pero hay un montón de rumores sobre eso que acabas de decir, ¿eh? No, ya, pero es que... Sobre el tema del 1 de agosto. El 1 de agosto es un día perfecto, día de salida, día de entrada. Si no crees en la democracia, es un día perfecto. Es cuando más gente vas a encontrar con imposibilidad real de votar, porque evidentemente la gente no planifica sus vacaciones pensando que un determinado elemento que tiene en estos momentos ya a la mayoría de la Cámara oficialmente en contra de él y pidiéndole un adelanto electoral, lo que te va a hacer es poner unas elecciones en plenas vacaciones. Pero bueno, de maravilla el repaso que hemos hecho, para que la gente tenga claro por qué Bildu está respaldando de la forma tan férrea que está respaldando al Partido Socialista. Porque al final, el partido con el que más ha cumplido, y mira que ha intentado cumplir con Junts, pero claro, con Junts tiene un problema. Y es que al final el Tribunal Supremo le ha dicho que esta historia de la amnistía, por el tema de malversación, no pasa. Y como no pasa, ha chocado con el Tribunal Supremo, y al Tribunal Supremo o se hace el harakiri el Tribunal Constitucional, que todo se andará, pero de momento no puede sortearlo. Ahora, con Bildu, claro que ha podido sortearlo. Todos los que se han querido acoger a las fórmulas estas de rebaja de grado, tercer grado, libertad condicional, pulsera, etcétera, todos en la calle, todos en la calle. Tú fíjate, Carlos, la importancia que tiene la querella que hemos puesto a los jefes de ETA en el asunto del secuestro de Ortega Lara, y dices tú, ¿por qué me dices esto y volvemos para atrás? Y yo, pues mira, porque está Merche Espurúa metida por medio. Claro, vamos a ver, los tres jefes sobre los que se pide la investigación y por tanto sobre ellos se apuntala la reapertura del caso son Miquel Ancha, Iñaki Errenteria y Cantauri. Pero dices que aparece de rebote también Merche Espurúa, la portavoz actual de Bildu. Espurúa aparece por lo siguiente. O sea, los acusados son los 3 jefes de ETA, jefe de aparato logístico, Rentería, militar, Cantauri,
y político Miquel Ancha. A propósito, Miquel Ancha y Rentería no han cumplido un solo año por asesinato a día de hoy, solo por asociación de malhechores o pertenencia. Eso que quede constancia. El asunto es qué importancia tenía Egin, el diario Egin, al que pertenecía Merche Purúa, actual diputada de Bildu y portavoz de Bildu, y la que le ha dado los 5 votos de sangre a Sánchez para que gobierne. Pues tenía una sección dentro del diario Egin, que era, digamos, el diario Batasuna, que tenía ETA, lo digo más para los que no lo conocieran, que luego posteriormente, cuando fue ilegalizado, pues pasó a llamarse Gara, que era básicamente lo mismo. Bueno, pues en Egin la redactora jefe era Merche Purúa, la que es portavoz en el Congreso de los Diputados por parte de Bildu y la que negocia pues con Pedro Sánchez y con su partido, el Partido Socialista. Pues al ser redactora jefe, ella era la que marcaba los mensajes en el diario Egin, y en el diario Egin se estableció a través de una sección que se llamaba Merkatu Txikia la manera o el mensaje que tenían que lanzar el equipo, o mejor dicho, lo que sería el grupo de terroristas que estaba custodiando Ortega Lara, que estaba dirigido por Bolinaga, a través del cual se sabría si había que asesinar a Ortega Lara o no. Y el mensaje era el siguiente: a través de esa sección del diario Egin, si en esa sección ponía choribota, significaba, en euskera, dispara al pájaro. Y si ponía chori askatu, libertad para el pájaro. Eso estaba escrito en la parte que no veía Ortega Lara, que era la última sección del zulo, sino que estaba puesto antes de entrar a la parte final del zulo. Ese era el mensaje, la manera encriptada que tenían a través del diario Egin de decir lo que era la cúpula de ETA, entre ellos Miquel Ancha, Cantauri e Iñaki de Rentería, si había o no que asesinar a Ortega Lara. Gracias a los papeles que se intervinieron a Aguirre Lete, que era el jefe del aparato logístico, en noviembre del año 96, se logró a través de la Guardia Civil que no se cumpliera, el choribota, ¿no? Porque justo unos días antes, 15 días antes de la liberación de Ortega Lara estaba en una situación de depresión enorme, y Iñaki de Rentería decía que no iban bien las negociaciones. Y el pensamiento que tenía ETA y el papeles intervenidos, y se han aportado en esta querella, era asesinarlo. Lo querían asesinar. O sea, era reciente. Por eso, cuando se libera Ortega Lara y el pensamiento que tenían era asesinarlo, lo que hicieron 10 días después fue secuestrar a Miguel Ángel Blanco, hacer la misma petición de acercamiento en 48 horas y lo asesinaron. Asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco, el asesinato, el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco fue una venganza por la liberación de Ortega Lara. Fíjate que estoy mirando información y justo esto de lo que tú estás hablando aparece medianamente borrado en todas partes. Es decir, el paso suyo, o sea, evidentemente se puede ver distintas referencias a que fue fundadora del diario Gara, a que fue editora del periódico Egin, a través del cual daban estos mensajes, pero punto final. No se da en la inmensa mayoría de publicaciones ni media noticia, ni medio detalle de a qué se dedicaba, qué es lo que hacía, las secciones que tenían, a qué cometido estaba ella, o en qué cometido estaba ella directamente asignada. No aparece prácticamente nada de su función ahí. Imagínate por qué. Pues ella en su momento tuvo que ir a declarar a la Audiencia Nacional, pero declaró cuando se juzgó a los 4 integrantes pues del comando que secuestraba a Ortega Lara. Pero no se le volvió a interrogar cuando se intervinieron los papeles a Miquel Ancha en el año 2004, que es donde aparece todo esto. Nunca se le interrogó a Merche Purúa, y es curioso porque en el ordenador del jefe político de ETA del año 2004, todo lo que estaba en ese ordenador textual, aparecía en el diario Egin X días después. Es decir, se redactaba en el ordenador de Miquel Ancha y se publicaba en el diario Egin, del cual pues era redactora jefe y responsable
Merche Purúa. Merche Purúa tienen mucho que ver con el secuestro de Ortega Lara y el mantenimiento de Ortega Lara en las circunstancias que todos conocemos, ¿no? Fíjate, Nunca se me ha preguntado. estaba viendo aquí una crónica, un artículo de hecho de Maite Rico, que es compañera nuestra aquí, cuando estaba todavía en El Mundo, del 20 de julio de 2025, Maite, ahora está en The Objective. Y Maite recordaba dos titulares puestos o escritos por parte de Merche Purúa en Egin. El primero, que lo citaba yo antes, en el año 1997, Ortega vuelve a la cárcel cuando se le liberó. Él era funcionario de prisiones y Merche Purúa, muy graciosa a ella, esta persona condenada por apología al terrorismo, ella quiso hacer el chiste diciendo que volvía a la cárcel porque era su puesto de trabajo. Bien. Pero hubo otro que yo no sé si no es peor. Cuando se asesinó a Miguel Ángel Blanco, después de lo que tú estabas contando, ese intento de extorsión al Estado para que acercara a los presos etarras, el titular que puso Merche Purúa fue: el edil del PP apareció con 2 disparos. Apareció con 2 disparos. Sí, bueno, por eso yo digo, yo cuando hago referencias a Bildu siempre digo ETA Bildu, no digo Bildu ETA. O sea, las circunstancias de las personas que representan a Bildu en el Congreso de los Diputados, el pasado que tienen es de asesinatos, de cooperación con esos asesinatos, que judicialmente a lo mejor no está demostrado, pero policialmente sí que lo está. De hecho, cuando la Guardia Civil entra en el Zulo, el 1 de julio de 1997, y baja por el Zulo y se encuentra pues allí armamento y tal, y bueno, pues esto, pero no continúa avanzando, tampoco el Zulo era enorme, pero había otro compartimento al final que es donde estaba Ortega Lara, y antes de entrar en ese compartimento es donde estaba lo de Choribota o Choriascato, era un papel que estaba pegado, grapado, contra contra una especie de módulo de madera, en donde el comando sabía qué es lo que tendría que hacer en función de lo que Egin dijera. Y Egin, ¿con quién se comunicaba? Con la cúpula de ETA. No, Dani, si es que la mejor manera de confirmar que efectivamente estaba coordinada la cúpula de ETA con Egin y Egin, o a través de Egin con el comando, es que estuviera pegado ese papel, puesto ese papel allá, en el Zulo. Claro, es que es evidente. Así es. Pues bueno, cuando entran dentro y encuentran a Ortega Lara, que él no quería salir porque creía que lo iban a ejecutar, que lo iban a asesinar, él era reacio, según decía la Guardia Civil, lo contaba. Ahí encontraron varias cartas. Había varias cartas personales de su familia, Ortega Lara, pero luego también había una carta de la dirección de ETA a Ortega Lara. Como sabían que estaba en depresión, como firmaban, era como Eracundia. Eracundia significa la dirección, ¿no? Que es como firmaba en la cúpula de ETA, ¿no? El contenido de esa carta nunca ha aparecido en el sumario, nunca hemos tenido acceso, y es una de las pruebas que hemos pedido, precisamente porque los que fueron juzgados en el secuestro de Ortega Lara fueron los autores materiales, dirigidos por Bolinaga, y la cúpula de lo que era el aparato logístico era Pototo, que era Achurra y Aguirre Lete, pero es que Aguirre Lete sustituye a Achurra cuando es detenido un año antes de la liberación de Ortega Lara, y Aguirre Lete lo detienen en noviembre de 1996. Es decir, hay 7 meses donde hay un jefe del aparato logístico que no ha sido juzgado. ¿Y quién es ese? Ese es Iñaki de Rentería. ¿Por qué? Lo sabemos. Por las comunicaciones que hubo entre el comando y el suministro de dinero que se dio al comando y las cartas que las escribieron a mano. Era la letra de Iñaki de Rentería. A Iñaki de Rentería nunca se le procesó, nunca se le imputó. A Miquel Ancha, ¿por qué hemos ido contra él? Pues porque en su ordenador en el año 2004 aparecen absolutamente todos los comunicados de la situación de Ortega Lara clavados a lo que pone Egin. ¿Y por qué hemos pedido que Merche Purúa venga de testigo? De momento. Es por la sencilla razón de que ella era la que recibía los mensajes de esa cúpula de ETA y las que los publicaba textualmente. Sí. Entonces, nos encontramos con una situación que dices tú, ¿y cómo es posible que esto la Fiscalía no lo haya investigado en estos años? Pues bueno, esta querella se ha presentado hace escasas semanas porque iba a prescribir el delito 20 años después de la última investigación.
La pregunta de por qué la Fiscalía no lo ha investigado era una... Ya sé la respuesta. Era retórica e irónica, ¿no? Sí. Sí, un poco capciosa también. Quiero decir, la Fiscalía de quien depende, ¿por qué no ha actuado? Sí, la verdad es que es muy triste y es un tema que yo creo que hay que reabrir porque es necesario. Dices tú, bueno, es que no está resuelto totalmente y sobre todo porque hay personajes, jefes de ETA y diputados del Congreso de los Diputados actuales que están implicados en una situación tan gravísima como es el acercamiento de los presos de ETA, cosa que ahora ya no me extraña que la negociación que hizo Bildu con Pedro Sánchez en el año 2018 fuera el acercamiento de los presos de ETA, porque posiblemente Mercedes Purúa estaba obsesionada después de lo que ya pasó con Ortega Lara y lo que pasó con Miguel Ángel Blanco, ¿no? Oye, antes de que nos vayamos, que nos queda minuto y medio, Dani, vamos a hacer una referencia a la muerte del carnicero de Mondragón, el etarra autor de 17 asesinatos, que hay que recordarlo, era un gudari, muy valiente, en el momento en el que se detuvo se hizo las necesidades encima. Sí. Bueno, este hijo de Satanás, por llamarlo de una manera fina y no decir demasiados tacos, autor de 17 o más asesinatos, 17 demostrados. A mí lo que más me duele en el alma de este tipo, de este, en fin, no lo quiero llamar, de este animal. Te adelanto que le llames lo que le llames, no te pienso corregir, o sea que... Bueno, pues de este animal fue que primero que a los asesinatos le llamaba ejecuciones, que todos lo sabemos, y segundo que él era conocedor de posiblemente la desaparición y asesinato de tres gallegos que cruzaron la frontera para ver la película del último tango en París en febrero de 1973, que fueron asesinados, que fueron torturados previamente. Él estuvo allí en la playa de Biarritz torturándoles y posteriormente en la finca de Telesforo Monzón. Y como se equivocaron, porque no eran policías nacionales, escondieron los cuerpos y no sabemos dónde están esos cuerpos 53 años después. Ese atentado, el atentado de los tres gallegos vascos, de esos tres gallegos que cruzaron la frontera del País Vasco con Francia para ver esa película y que nunca han aparecido, yo creo que es el episodio más doloroso de todas las víctimas de ETA. Y yo creo que algún día deberíamos dedicarle tiempo, porque aunque no te lo creas, hay personas que están todavía ayudando a esclarecer 50 y tantos años después. Entre ellos, Mikel Lejarza, el Lobo, ¿vale? Y está ayudando muchísimo. Dani, tú sabes que esta tribuna es tuya, tú sabes perfectamente, vamos, lo conoces la historia desde el inicio, de por qué nació esta sección. Esta sección se va a quedar, así que cuenta con ella y Santas Pascuas. ¿Que tiene más audiencia, que tiene menos? Me consta que tiene. Y además, dicho eso, es que me importa un soberano pimiento la que tenga, literalmente. Así que, Dani, un placer, de verdad. Hoy hemos dado datos muy interesantes sobre Mercedes Purúa, yo creo. Totalmente. Sí. Totalmente. Dani, que un abrazo enorme, de verdad. Un abrazo. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues les dejamos a todos, ya ven cómo está la actualidad, ya veremos dónde acaba la investigación, porque evidentemente, o tiene pinta de que evidentemente no va a terminar la labor de la cloaca o la investigación de la labor de la cloaca dentro de la Guardia Civil, en la cúpula de la Guardia Civil, dentro de la Fiscalía General. Ya veremos si esto acaba saltando directamente a Marlaska, pero ya les adelanto, mañana en Libertad Digital, ya se lo decíamos antes, van a poder leer nuevas aportaciones sobre la investigación judicial y sobre la investigación policial, que ya no señalan exclusivamente a Mercedes González. Empiezan a señalar a determinados comportamientos de Fernando Grande Marlaska. Mañana se lo contaremos. ¡Viva España y viva la libertad! En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.